Hoy queremos continuar con la serie llamada Dios está contigo. Amén. Es una enseñanza, una reflexión que Dios está haciendo, que tienes a nuestro corazón. ¿Por qué es que hablamos que Dios está conmigo? Si yo ya lo sé, pastor. ¿Por qué tendríamos que reflexionar si Dios está conmigo o no? Yo lo sé que Dios está conmigo. Muchos pensarían o quizás pensarían de esta manera: pues que esa prédica para mí ya lo sé, pastor. Pero estamos viendo cada prédica. La semana pasada mirábamos que hay cosas que nosotros tenemos que tener como actitudes o acciones para poder ver las victorias de Dios, para poder conocer que Dios está con nosotros. Dije la semana pasada, automáticamente nosotros sabemos que Dios está con la humanidad, aún con el injusto. Dios también está ahí porque los ama. Más cuanto más me tiene a nosotros sus hijos. Pero la razón por la cual hablamos de que Dios está con nosotros es porque transcurso el caminar necesitamos aprender a formar carácter, a formar decisiones en nuestra vida para experimentar la cercanía de Dios. No es que Dios esté lejos, no es que Dios no ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Pero ¿cómo experimentamos nosotros que Dios está aquí conmigo? A través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, a través de lo que vamos aprendiendo en el camino. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema, y quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. El primer libro de Reyes, capítulo 19. Me dice un amén cuando lo tenga por ahí. Vamos a leer unos versículos. Nos vamos a saltar algunos. No vamos a leer todo el capítulo, no se asuste. Algunos versículos en esta mañana. Cuando lo tenga, por favor, se me pone de pie un momentito. Vamos a leer. Si alguien no tuviera Biblia, por favor, comparta o dele su Biblia. Dígale: tenga, tomo, yo ya me lo sé. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. La palabra del Señor se lee de esta manera: cuando Acab llegó a su casa, mire cómo empieza esta historia tremenda. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Mire qué chismoso ese hombre. Va con su esposa y le dice todo. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses que me hieran e incluso me maten, si mañana a esa hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue por Berseba y una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. 4. Luego siguió todo el camino solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Mire esta expresión de este hombre: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Miren cómo viene acá la parte entonces de Dios hacia este hombre. Entonces se acostó y durmió debajo de un árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza, había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y su jarro de agua. Así comió y bebió y volvió a acostarse. 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días, 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, Horeb, la montaña de Dios. 9. Ahí llegó una cueva donde pasó la noche. Padre, hoy al entregar esta palabra, Dios, pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo cautive toda mente, que una palabra tuya entre al corazón, Señor, y nos dé
Una vez más esa confirmación, como siempre, que tu presencia es importante, Dios. No importando en dónde estemos, dónde nos encontremos, tú eres vital para nosotros, Dios. Y hoy lo tomamos como tal, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Hoy hablamos de un tema sobre esta serie, un Dios cercano. Un Dios cercano. Un Dios que está cerca. Un Dios que permanece cerca de nosotros. En el capítulo 18 se relata la historia, entonces, me voy un poco atrás, de que Elías llega al pueblo y se encuentra con todos los adoradores de Baal, incluyendo Israel como pueblo. Y la historia bíblica habla de que Elías reta al pueblo de Israel y reta a los adoradores de Baal. Y ustedes saben la historia, dicen: vamos a hacer un sacrificio. El Dios que responda, ese es el Dios poderoso, ese es el Dios que muestra su poder, el que tendrá dominio. Los Baales, los adoradores de Baal dijeron: claro. Y ustedes saben la historia, mataron un animal, lo pusieron y esto y el otro. Los Baales cantaban, se desangraban con tal de que su Dios le contestara. Y hay una versión que siempre le hemos hablado nosotros, y es que Elías le da risa y se burla de ellos y le dicen: griten más fuerte, a lo mejor su Dios se está ocupando en el baño. Y hay una expresión de burla porque Elías tenía una confianza. Ahora yo quiero que usted note esta parte de este personaje. Su ánimo está al tope. Al tope. Este hombre dice, y empieza a decir: échenle agua, y vuelvan a echar agua, y vuelvan a echarle agua. Al punto de que cuando Elías ora, Dios hace descender fuego. Usted lo sabe, y dice la palabra que hasta lamió el agua que estaba en la zanja, dejó seco literalmente el suelo. Entonces ahí fue donde Elías se aprovecha y mata a aquellos 450 adoradores de Baal y los degolla y los mata. Aquí viene el capítulo 19, cuando el chismoso de su esposo, cuando el comunicativo de Acab, que era el rey de Israel, que se había casado con Jezabel, viene y le dice a su esposa: amada mía, ¿a que no sabes qué acaba de pasar? Elías, el profeta que tú andas siguiendo para matar, acaba de hacer una barbaridad. ¿Qué hizo? Es que no sé si decírtelo, se vas a enojar. Y le dice Acab, y le cuenta la historia, usted lo leyó ahorita. Y al momento dado que Jezabel lo escucha, usted sabe, entonces la palabra dice que se enoja y se enfurece. ¿Por qué? Porque Elías había hecho algo, que ella no quería que sucediera, y era que el poder de Dios se viera más que el poder de Israel. Se viera el poder de Dios, sobre el Dios de los Baales, sobre Baal, Y entonces cuando ese momento llega, la palabra llega a la vida de Elías. Y cuando Elías escucha y dice: Jezabel te anda buscando para matarte. Jezabel anda buscando para decirte que te quiere matar. Ahora, cuando la palabra de Jezabel sale, era una mujer que no jugaba, no titubeaba, no era de amenazar, sino Jezabel lo hacía. Era una mujer que lo que decía lo llevaba a cabo. No era una mujer que solo era amenazante, era una mujer de acción. Y Elías sabía que si Jezabel había dicho que lo iba a matar, es porque lo iba a matar. Entonces, aquí viene el mensaje donde a veces no pensamos qué tan cercano está Dios de nosotros, porque cuando el ánimo está hasta arriba, nuestras emociones están al tope, nosotros queremos aún matar a cualquier demonio que se nos aparezca en el camino. Pero yo no sé si usted ha pasado esto, y aquí viene el mensaje de hoy. Elías se encuentra en una posición donde a lo mejor él nunca había experimentado, y es que él entra en un contraste de emociones. Cuando él escucha eso, ¡boom!, se le baja todo el ánimo que tenía. Había matado a 450 hombres, imagínense, un buen número de personas. Pero ahora está un hombre siendo atacado por sus propias emociones.
¿Por qué emociones? Porque la palabra dice, y vamos a ver más adelante, voy a adelantar un poco. Elías pensaba que al ser amenazado era el único profeta que quedaba sobre la tierra y no había nadie más que lo defendiera. Y esas emociones, ¡pum!, se fueron hacia abajo. Entonces Elías se encuentra ese contraste, me tiene ese emocional. Y entonces es ahí donde él empieza a tener errores bajo sus emociones. Y aquí está el mensaje para nuestras vidas. ¿Dios estaba con Elías? Sí, estaba con Elías. Se lo había mostrado hace un momento. Hace unos días se lo había mostrado que sí estaba con él. ¿Por qué ahora entonces Elías toma una actitud de miedo? ¿Por qué toma una actitud de decir, ¿y qué va a hacer de mí ahora si Jezabel me encuentra? Si Jezabel me llega a encontrar, me va a matar. ¿Por qué hay un contraste, me tienes, de emociones? Porque a veces se nos olvida en el caminar, me tienes, que la vida cristiana tiene que ver con eso. Nosotros somos formados de emociones. Dios nos hizo de emociones. Nos enojamos, nos entristecemos, reímos, lloramos, nos alegramos. Somos un contraste, me tienes, de emociones. El problema es y aquí encuentro el mensaje para nosotros. El problema es que cuando nosotros estamos bajo esa emoción, ¿cómo estamos actuando bajo esa emoción? Cuando ese contraste emocional nos cautiva, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Porque este evangelio, a través, ¿me entiendes?, de que no sé si usted sabía, pero las emociones muchas veces no trabajan con el plan de Dios. Tus emociones y mis emociones no trabajan con lo que Dios quiere hacer. Y entonces Elías se encuentra en la posición de decir, tengo que huir. Y lo primero que él hace después de tener miedo, toma una acción equivocada, y es huir al desierto. Yo no sé si usted se ha encontrado en estas situaciones, pero esta escritura o esta palabra, esta historia bíblica tiene que ver mucho con nosotros. Cuando llega, me tienes, la emoción y nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos sin que nadie nos entiende, ¿qué actitud tomamos nosotros delante de Dios? ¿Acaso Dios no estuvo ayer contigo? ¿Acaso Dios no estuvo conmigo ayer? Pero el problema es cuando las emociones empiezan a atacar nuestra vida. Y entonces, cuando no sabemos que son nuestras emociones, empezamos a actuar de una manera equivocada. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer lo que Elías hizo, a actuar de una manera incorrecta delante de Dios. Pero si Dios estuvo aquí ayer, le enseñó que descendió fuego del cielo, ¿por qué entonces ahora estás huyendo al desierto? Porque nos ataca esos momentos. Ahora, cuando no nos damos cuenta que somos seres humanos llenos de emociones, entonces tenemos problemas. Porque usted tiene que estar consciente que usted está lleno, yo estoy lleno de emociones. Pero cuando no sabemos, ¿me entiendes?, en ese cómo dominar esa emoción, empezamos a hacer barbaridades. Yo no sé si he estado ahí. Espero que no solo yo, ¿verdad? Pero llega un momento en que actuamos, me entiende, equivocadamente. ¿Y qué pasa? Dice que Elías se va al desierto, va caminando. Y esto me llama la atención de Dios, porque Dios no solo empieza a ver la parte emocional de Elías, sino que sigue cerca de él. Si ustedes se dan cuenta, Dios no llegó porque vio a Elías ahí. Dios iba con Elías. Ese Dios cercano que aún en nuestros tiempos de emoción está ahí, guardándonos. Porque en cualquier momento de emoción hacemos locuras, y Dios está tan cercano para guardarnos. Eso es lo que está experimentando Elías, y eso es lo que hemos experimentado nosotros como iglesia. A pesar de nuestros momentos, Dios está tan cerca. Por eso el mensaje de hoy es un Dios cercano. No, mire, yo sé que hay muchos aquí, por eso lo voy a decir. Hay muchos aquí que han dicho en algún momento, dijeron, me voy de la iglesia porque a mí no me gusta cómo la pastora me habla. A mí no me gusta cómo el pastor se dirige hacia mí. Yo me voy porque estaba limpiando y la hermana Judith me dijo, no, así no se barre, así se tiene que barrer.
Izquierda, derecha, izquierda. Sí, así se hace, no derecha, izquierda. Hay gente que se llena de emociones y empieza a actuar bajo sus emociones. Pero cuando nosotros deberíamos de calmar nuestras emociones, nos daríamos cuenta que estábamos a punto de cometer un error, una locura, una falta de respeto. Pero ¿cómo lo aprendemos? Exactamente como Elías lo está experimentando ahora. Elías no es un personaje de la Biblia que dice, oh wow, mira los milagros. Estamos viendo que hay un hombre que está bajo emociones en este momento. ¿Por qué? Se siente solo. Y ya vi que Israel decidió adorar a Baal. Y entonces, cuando yo pensé que Israel, al ver el fuego caer, se iba a unir conmigo, pero me abandonó. ¿Se da cuenta de todas esas palabras? Yo llegué a la iglesia para que me apoyaran y nadie me ha apoyado. Yo llegué a la iglesia pensando que iban a orar por mí, pero nadie ha orado. ¿Sí? Yo llegué a la iglesia a ver si sabían que tenía necesidades, pero nadie me ha preguntado. ¿Se da cuenta? Parecieran palabras casi iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces empezamos a actuar en nuestras emociones. Y cuando usted empieza a trabajar en sus emociones, ¿qué puede salir? O que se entristezca demasiado, o que se enoje demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas actitudes que nos empiezan a enviar a lugares asolados, a lugares que nos separan de muchos? Elías lo hizo. Dice que se fue ¿a dónde? Al desierto, donde no había nadie, donde él pensaba que el desierto era su único escape. ¿Y qué hace? ¿Me entiendes? Nuestra vida, el enemigo empieza a aprovechar, ¿me entiendes? Tus momentos, y te empieza a empujar a donde te quedas solo, aparentemente, pero Dios sigue estando ahí. Dios no se ha separado. No porque dejaste, ¿me entiendes? Oh, me voy a ir al desierto y Dios se queda allá. No, Dios está contigo, porque es el único que va a estar en las buenas y en las malas con nosotros. Y esa es la ventaja que tenemos como creyentes. Si en algún momento trabajares con tus emociones, primero hay que controlarlas, eso sí, porque te puede llevar a muchos problemas. Dos, tienes que entender que Dios está ahí contigo. Gente, a ver, puede pensar, decir, no, Dios ya no está conmigo, pues me vine allá, me fui al desierto, hice lo que hice. No, iglesia, Dios es un Dios cercano. Dios nunca, ¿me entiendes?, está lejos de ti y de mí. Él está cercano. Y lo que quiero enseñarte hoy a través de esta palabra es de eso. La clave del mensaje es que Dios no se separa de ti y de mí, aun cuando hacemos cosas bajo nuestras emociones. Y eso lo llevemos, ¿me entiendes?, en nuestro corazón. Mire lo que dice Salmo 59:16. En cuanto a mí, yo cantaré de tu amor. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor. Pero note esto lo que dice aquí. Pues tú has sido mi refugio en lugar seguro, aun cuando estoy angustiado. La palabra angustiado tenía que ver con la palabra de la cual Elías estaba viviendo ahora. Estaba angustiado. ¿Usted no cree que usted y yo vamos a estar angustiados cuando dice Jezabel te anda buscando para matarte? Y no solo ella, su esposo, que es el rey de Israel, también la va a apoyar. Entonces tú solo te encuentras con medio mundo. ¿Quién de ustedes o yo estaríamos angustiados sabiendo que nos andan buscando para darnos matarile el tirerón? ¿Me entiende? ¿Quién de nosotros? Elías estaba angustiado. Aún el salmista habla de esa parte, porque aún el salmista experimentó esa angustia. Pero lo que quiero llegar a este punto es que nosotros debemos de tratar de estar conscientes que nuestra vida se maneja en ese estilo de vida. Algunos son demasiado emocionantes, otros controlan sus emociones, otros, ¿me entiendes?, son exageradamente, ¿me entiendes? Pero nada de tus emociones en el evangelio te van a llevar a un buen lugar. Tus emociones van a estropear el plan de Dios.
Tus emociones van a lastimar tu corazón sin que nadie lo haga. ¿Qué hace lo primero? ¿Qué hace, hermano Daniel? Usted que es bueno para esto. ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando se va de la iglesia? ¿A quién le echan la culpa? Al pastor. Mire, él sí lo sabe. Al pastor. Ahora, ¿será que el pastor tiene la culpa de todo? Pongamos que un 40%, para que no se vea el pastor así limpio, que no se vaya limpio. Pero el resto, ¿será que el 100% lo tiene la culpa el pastor? Pero ¿por qué entonces cuando se van dicen que el pastor tiene la culpa? Porque hay una emoción que se ha estado trabajando y el enemigo empieza a alimentar una emoción, y entonces empieza a ver, uno empieza a ver monstruos por todos lados. Oye, ¿viste cómo me vio la hermana Miriam? No, la hermana Miriam no me ve así. Algo está pasando. Algo está sucediendo. ¿Por qué la hermana Miriam me está viendo así? ¿Viste cómo me vio Caleb? Es pequeño, pero ¿sí? Empezamos a tener una idea errónea porque la emoción nos está invadiendo. ¿Qué hace? Porque yo he estado donde ustedes están, iglesia, no crean que. ¿Qué hace el que está allá? Eso lo dijo el pastor por mí. No. Estoy seguro que eso lo dijo Dios, el pastor por mí, ¿verdad? Y el pastor ni en cuenta. ¿Sí? Entonces, esas son las partes que nosotros debemos de controlar como iglesia. ¿A dónde te llevan tus emociones? A ningún lado bueno, porque va a destruir tus momentos. Y las emociones no solo trabajan con la iglesia, trabaja con todo lo que nos rodea. Porque sea dentro y fuera de la iglesia, hay cosas que nosotros debemos de guardar. Ahora, note esto. Cuando Elías está, y me encanta lo que Dios hace y nos lo muestra a nosotros cada día también. Elías está en el desierto, va caminando, está ¿cómo se dice? Angustiado. De repente en la angustia se encuentra cansado. Note esto. No solo iba agobiado, mentiras, asustado el pobre, sino que empieza a caminar y en el camino se empieza a cansar. Y es ahí donde Dios empieza a actuar con él, a dejarle saber que Dios es un Dios cercano, que es un Dios que no lo ve y le dice: ok, decidiste irte en el desierto, que te vaya bien. No, Dios iba con Elías. Me encanta esto, porque cuando Dios te llamó antes que nacieras, Dios prometió estar contigo. Así seas pastor, no pastor, evangelista, no profeta, etcétera, etcétera. No importa, Dios prometió estar contigo. Dios es un Dios cercano. Entonces ese momento, cuando llega esa parte, me encanta. En el versículo 8, si usted puede ir conmigo, ahí en su Biblia, en el versículo 8, dice que de repente el ángel del Señor llega porque Elías está cansado, está asustado, está agobiado. ¿Y qué es lo que hace? Ya no puedo más. Pum, se quedó dormido. En su cansancio se quedó dormido. Yo quiero que vaya viendo esto conmigo, porque más que una historia bíblica, tiene que ver mucho con nosotros. Se queda dormido, agotado por lo que viene pasando. Pero como Dios es un Dios cercano, el ángel de Jehová llega, lo despierta y le dice: hey, Elías, come, es tiempo de comer, es tiempo de beber. Mire qué privilegio de Elías experimentar un pan que el mismo Dios lo hace, una misma agua que Dios puso. ¿Sí? Ahora, cuando Elías come, dice que come y se vuelve a dormir. Eso refleja el cansancio que Elías llevaba. Come un poco y se vuelve a dormir. ¿Y qué hace el ángel? Llega y lo vuelve a despertar y le dice: Elías, come y bebe. Y ahí ya le explica el por qué. Porque hay camino que tienes que caminar todavía, valga la redundancia, y necesitas comer. Porque si no comes, no vas a poder llegar a tu destino. Note esto. Dios está interesado no abandonar a un hombre que Él escogió, sino que estar cerca en medio de los procesos de su siervo.
Dios es un Dios que respeta tus distancias, que respeta tus decisiones, que respeta las cosas que haces bajo tus emociones. Es un Dios que respeta. Lo que Dios no hace es alejarte de ti. Eso es lo hermoso de Dios. Dios puede respetar lo que opinas, lo que dices, lo que escoges, etcétera, etcétera. Dios lo respeta, toma su distancia, ¿me entiendes? En esa parte, pero Él nunca se va a despegar de nosotros. Es algo que Él, por su esencia, por su naturaleza, no va a poder hacer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace con Elías? Te veo cansado, Elías. Veo que ya no puedes más. Y en el lugar a donde yo te tengo que mandar, ahora yo necesito cuidar de ti. Note lo que estoy diciendo con esto. Entro acá. En nuestro caminar hay cansancios. En nuestro caminar hay agotamiento. Por nuestras luchas o por lo que nosotros queremos arreglar, etcétera, etcétera. Hay gente que quiere arreglar los problemas y no se los da Dios. ¿Qué termina haciendo? Cansándose. Cansándose. Porque queremos hacerlo y no queremos darle la oportunidad a Dios para que Dios trabaje a nuestro favor. Pero Dios te deja. Pero Dios está observándonos. Y entonces cuando ya no podemos y estamos cansados, es ahí donde Él interviene. Esto es lo bonito de Dios para nosotros. Porque entonces Dios te está observando todo el tiempo. Dice, ok, hazlo, no importa. Yo sé que te vas a cansar. Y cuando te canses, ahí estaré cerca para cuidarte. Mire ese amor, ese cuidado de Dios para nosotros. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí sentados han estado en esa situación donde se han cansado, donde dicen, Señor, ya no puedo. Hasta que reconoces que ya no puedes, entonces Dios interviene. Pero creemos como seres humanos que yo puedo arreglar esto, puedo arreglar el otro, puedo arreglar aquí. Y lo único que terminas, vuelvo a repetir, es ser cansado, estar cansado. Elías hace lo mismo. Elías se va al desierto, camina. Pero en ese caminar llega al punto donde se cansó, ya no pudo más. Y entonces Dios viene y lo empieza a alimentar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros? Aquí, en tu casa, en cualquier otro lugar, Dios ha llegado para ministrarte. Dios ha llenado para alimentar tu espíritu. Dios ha llegado para alimentar tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque no solo Él prometió estar contigo, sino dos, Él prometió llevarte al lugar donde Él te prometió. Hay un camino, hay una estación donde tu destino no es quedarte en un desierto por tu cansancio. Tu destino es llevarte a una estación donde Él preparó para usarte. Esa es nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso Elías refleja esta historia para nosotros en verdad, en nuestro estado de vida, porque muchos hemos estado ahí. Cuando no puedes, el Espíritu Santo llega. Por una u otra manera Dios te habla. Por una u otra manera Dios te ministra. Y de repente te encuentras llorando, ¿me entiendes? Y dices, no sé por qué estoy llorando. Es que no estás llorando por llorar. Es que hay un Espíritu Santo que te está alimentando para fortalecerte. Hay un momento dado que dice, esta palabra no sé, pero esta palabra era para mí. Yo sabía que la necesitaba. Es que no es que Dios se equivocó en una palabra, es que esa palabra la había preparado Dios para alimentarte. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene cuidado de nosotros? Pero queremos ver cosas sorprendentes para saber o decir que Dios está conmigo. Dios ha estado ahí mientras duermes. A pesar que no nos hemos dado cuenta, Dios cuida de ti y de mí cuando estamos durmiendo. Ese Dios cercano que muchas veces lo queremos ver a una magnitud, me tiene muy sorprendente, hace cosas tan pequeñas que nosotros las pasamos por alto. ¿Sí? Pero Dios decía, Dios te dio cuenta, me tienes que Elías necesitaba comer, necesitaba agua en un desierto. Tus desiertos y mis desiertos, son otra clase de momentos, pero hemos estado ahí. Hemos estado queriendo agua de Dios. Hemos querido, comer de Dios. Porque nos hemos encontrado en un desierto. A veces sin habernos, dado cuenta, aparecimos en ese desierto.
por nuestras malas decisiones, por nuestros momentos, etcétera, etcétera. Pero hemos llegado a esos momentos donde Dios tiene cuidado de nuestra vida. Entonces Dios empieza a fortalecer, ¿me entiendes?, a Elías de una manera, ¿me entiendes?, sorprendente. Y encuentra fuerza, encuentra valor, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque dice que Elías estaba ya 40 días, 40 noches, tenía que estar ahí. Para poder soportar esas 40 días y 40 noches, necesitaba, ¿me entiendes?, una otra manera, Dios trabajar con los momentos de Elías. Nosotros debemos de ser trabajados por Dios de igual manera, iglesia. Mire lo que dice Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, ¿pero qué? Pero de todas ellas la librará Dios. Muchos son los momentos de los justos, pero Dios prometió que como un Dios cercano nos librará de todas estas angustias. Esa es promesa de Dios, no la dice cualquier persona, no la dijo Andrés, Pedro, ¿me entiendes? No, la dijo Dios a nuestra vida. Si tus aflicciones fueran en el camino, cualquiera fuera, por nuestras decisiones o por obedecer a Cristo, Dios nos librará de todos esos momentos. Te tienes que llevar esto en tu corazón hoy, porque es un Dios que está cerca de ti, que Dios está interesado en guardarte. Pero aquí viene la parte más tremenda de nuestras vidas también en esto. Cuando Dios le dice en el versículo 10, ya que ha pasado todo, lo ha comido y le ha dicho que tiene que ir, ¿me tienes?, para poder llegar a donde Él lo quiere llevar, le hace una pregunta a Dios. Y estuve preguntando al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué preguntaste esto? Y le dice el Señor a Elías, ya después que lo lleva y lo mete, ¿me tienes?, a la cueva, le hace una pregunta a Dios y le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Ahora, espérate, yo me quedé así como: Dios, ¿tú no sabías eso? ¿El por qué estaba en la cueva? ¿El por qué estaba en el desierto? ¿Tú no lo sabías? Porque estas son unas preguntas que yo a veces le hago a Dios. Lógico que Dios sabía todo y lo sabe todo, pero ¿por qué la pregunta entonces? ¿Por qué Dios pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Esto me llamó la atención, mire, iglesia, porque esto es poderoso. Viene un momento que Dios está preparando en la vida de Elías para una confesión. Y en la confesión suceden muchas cosas. Muchas cosas que bíblicamente usted las va a ver, me tiene una y otra vez. ¿Por qué es que Dios pregunta? Ahora, Dios no solo le pregunta a Elías, se lo preguntó a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Dijimos la otra vez, ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Lógico que sí. ¿Qué había hecho? También. Pero ¿por qué lo busca y le dice: ¿dónde estás? Dice, y luego le pregunta: ¿qué has hecho? Y como buen hombre, ¿me tienes? Que eso es lo que estamos platicando ahorita con todos los varones. Muy pronto viene la serie esa, Lo que callan los hombres. Como todo buen hombre, dice: la mujer que me diste, ¿me entiendes?, en pocas palabras, me obligó o me dio de comer. Lo que Dios hubiera dicho es: espérate, esa excusa no es válida. Tú eres la cabeza, ¿me entiendes? ¿Por qué te dejas dominar tan fácil? Ahora, note esto: Dios siempre busca una confesión. Cuando le llegó con el paralítico, le dice: ¿te gustaría ser sano? Obvio. Pero ¿por qué le pregunta a Dios? Por la confesión, ¿sí? ¿Te gustaría, me tienes, recobrar la vista? ¿Qué quieres que te haga?, le dijo al ciego. Quiero ver. Confesión. La pregunta de Dios no es porque Él no sepa, es que hay un poder en la confesión. Cuando tú declaras tu necesidad, hay un poder que se acciona en el ambiente espiritual de Dios, que empieza a obrar a nuestro favor. Pero ¿qué hacemos muchos? Si Dios viniera hoy con nosotros y nos dijera: ¿qué quieres que te haga? Déjame ver, Dios. No, esta no. No, esta tampoco. No, esta no creo. ¿Verdad? Y luego si está tu suegra cerca, a lo mejor: oh sí, la suegra, que saques a mi suegra. Pero note esto: ¿por qué pregunta y le dice a Elías: ¿qué estás haciendo aquí?
Elías empieza a soltar su desahogo y le dice: Señor, tú sabes que yo soy celoso de ti, pero he visto que tu pueblo te ha abandonado y te ha dado la espalda, y ahora yo soy el único profeta que queda. Empieza a decirlo. Note esto. Hay una confesión de Elías. Empieza a soltar todo lo que traía aquí atorado. Esa es la parte de nosotros muchas veces no trabajamos, el ser humano. Porque como decía pastor hace ratos, no es solamente de venir a pedir en la oración, es de exponerse a Dios y decirle: Señor, esta es mi confesión, estoy luchando con esto, estoy luchando con el otro, estoy batallando con esto, hay angustia en esto, hay desesperación en esto. Señor, ayúdame. Porque en la confesión hay poder. Dios actúa, ¿me entiendes? Cuando tú le abres tu boca para, ¿me entiendes?, que Él pueda hacerlo. Y cuando eso empieza a suceder, por eso muchos, ¿me entiendes?, son escasos en experimentar lo que Dios puede hacer, porque no hay confesión de palabras. Me recuerdo, no sé si ahora, pero hay mucha en la iglesia. Antes había mucho de esto, usted lo escuchaba: hermanitos, yo quiero que oren por mí, Dios sabe mi necesidad, Dios sabe. Y así oías a todo medio mundo: Dios sabe mi necesidad. ¿Para qué voy a? ¿Cómo quiere que yo le ayude a orar, hermana? Si yo no sé de qué él necesita que le ayude a orar. ¿Verdad que no tiene sentido? Yo quiero que ustedes me ayuden a orar. Dios sabe mi necesidad. Si tú vas a buscar a alguien que te ayude a orar, primero tienes que encontrar que tengas confianza en ellos. Y decláralo, ¿me entiendes? Decláralo delante de Dios, porque hay poder en esa declaración, iglesia. Le das permiso a Dios para que obre, ¿me entiendes?, en tu necesidad. Aunque Dios conoce todo, pero hay una confesión. Yo empecé a meditar en estos días: Señor, ¿por qué le preguntaste a Elías por qué estaba ahí? Lo que Dios buscaba era la confesión del corazón de Elías. Que Elías mismo se dará cuenta en qué situación se encontraba. ¿Se da cuenta? Si alguien aquí dice: ¿te gustaría ser un paralítico? ¿Te gustaría recibir, me tienes sanidad? Para ello diría: sí, quiero volver a sentir mis piernas. Hay una razón, el por qué, ¿me entiendes? En la situación de Elías era lo mismo. ¿Por qué estás aquí? Es que me siento solo, el pueblo me abandonó, soy el único que ama la obra, soy el único que te ha amado Dios. Y empezó a decir y a decir, y Dios encontró la posición, la postura de su corazón. ¿Se da cuenta? Cuando usted declara, usted mismo se da cuenta dónde está la postura de su corazón, su necesidad. Porque hay personas que dicen: Señor, yo te pido que me bendigas, Señor, y tú sabes, Padre, yo te amo, Señor, bendíceme, papá. Pero Dios dice: sí, yo te bendigo y te he bendecido hasta el día de hoy. Pero ¿en qué, hija? ¿En qué, hijo? ¿En qué quieres que te bendiga? ¿Sí? Cuando tú declaras cosas con certeza, pero también con ¿cómo dice esa palabra? ¿Cómo se me fue la palabra? Cuando tú hablas, ¿me entiendes?, las cosas específicas, y sabes que tu oración tiene que ser específica. Si tú dices: Señor, yo necesito un carro porque el mío ya no sirve, Señor. ¿Sí? Yo quiero que tú en tu misericordia me puedas bendecir. ¿Pero en qué? En un carrito, Dios. Señor, tú sabes que en mi familia hemos estado pagando mucha renta. ¿Podrías bendecirnos con una casita? Una casa, como dice mi esposa, una casa de 3 recámaras, una para algún pastor o alguien que se quede en la casa, que tenga, ¿me tienes? ¿Sí? Pero somos específicos. Ahora, Elías está siendo específico. Elías está diciendo: estoy aquí porque soy el que amo tu obra, te amo a ti. Está en específico porque tu pueblo te ha abandonado, te dio la espalda. Soy específico, estoy aquí porque creo que soy el único que queda sobre la tierra como profeta, ¿me entiendes?, que te está amando. Entonces él empieza a sacar todo.
Yo no sé si usted ha orado eso como individual. Señor, yo te pido que me ayudes porque este mal carácter que tengo no me ayuda para nada. O la otra, dile: Señor, yo te pido porque he sido tan blandito que la gente me pisotea. Porque sucedan las dos cosas. Es como un ejemplo, ¿no? Yo no sé si usted ora específico cuando usted está orando, o usted ora va como alguien que está vagando en pensamientos. O cuando usted está hablando con alguien un tema, que hermano Daniel, que hermano, yo le voy al Real Madrid, y él le va al no, yo le voy al Barcelona, usted le va al Real Madrid. Cruz. Entonces, y empezamos a hablar de fútbol, pero de repente que empecemos a vagar con otras palabras. ¿Usted cree que va a ser amena esa plática? Que cada quien esté hablando lo que quiere. Con Dios es igual. Cuando Dios nos ponemos delante de Él, tenemos que ser específicos. Papá, esto y esto me está pasando, esto y esto anhelo, esto y esto anhelo ver, esto y esto hace en mí. Ser específico, porque la conversación se vuelve más amena. Dios le encanta que esas confesiones se hagan. Y no es porque Dios, vuelvo a repetir, no lo sepa, es que tu boca ya se abrió. La palabra no se equivocó cuando dijo que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia no se equivocó cuando puso esto. Porque imagínense que alguien acepte a Jesús, como el muchacho el joven el viernes, y ya. Tiene que haber una confesión, tiene que haber una declaración. Y esto me llamaba la atención como iglesia, hermanos, porque nosotros tenemos que tomar esas actitudes de poder confesar delante de Dios nuestros momentos. Ahora, note más adelante, el Señor le dice una vez más: Elías, ven, sal afuera. Y Dios le empieza a mostrar un aire fuerte. Dice que hacía retemblar la montaña, las piedras caían del viento fuerte. Pero ¿qué pasó? Elías no miraba a Dios ahí. Y de repente vino un terremoto y la cueva se movía. ¿Sí? Pero Dios tampoco estaba ahí. Y de repente dice que empezó a arder la montaña. Un fuego empezó a quemar la montaña. Pero Dios no estaba tampoco ahí. Pero de repente y la voz de Dios se escuchó. Vuelvo a decir otra vez, le pregunté al Señor: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Por qué le estabas haciendo esto? Mi corazón empezó a poner un momento muy especial. Es que cuando tus emociones están siendo movidas a una revolución de tristezas, de desacuerdos, de dudas, cuando tus emociones están en eso, Dios nunca va a usar ese mismo ruido, porque te puede atormentar más, porque te puede confundir más. Note lo que estoy hablando hoy, y eso yo lo tomé a mi corazón. Dios nunca va a llegar a que cuando tu vida está en ruido, es decir, en tormenta, cuando tu vida está en confusión, cuando tu vida está en un momento así como el de Elías, Dios nunca va a usar un poder de esa manera, porque te puede confundir. Por eso cuando usted vaya a ver gente que ve, ayer platicábamos esto, no voy a decir nombre, pero algunos van a saber de quién hablo. A una muchacha se le profetiza y se le dice: tus padres y tu abuelo tus papás están por morir. ¿Me tienes? Muy pronto tu papá va a morir. Entonces esta muchacha el día de ayer dice: pastor, ya no quiero ir a la iglesia, porque tengo miedo de llegar a la iglesia y me vuelvan a decir una vez más que mi padre se va a morir. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, cuando tú eres débil, no eres fuerte en Cristo, cuando tú no eres, me tienes suficientemente sólido en el evangelio, ¿tú crees que Dios te va a venir a hablar de esa manera?
Si tú eres débil en el evangelio, no eres maduro, no conoces esta palabra, no eres, tienes experiencia con Dios de una manera estar fuerte, ¿tú crees que Dios va a venir a decir, sabes que se va a morir tu papá? Entonces esta persona, por el miedo que ya se le impuso por una palabra falsa, tiene miedo de visitar una iglesia. Note hasta dónde llega, me tienes la confusión. Por eso estoy hablando acá. Dios le mostró vientos fuertes, fuego, terremotos, pero Dios no estaba hablándole a Elías a través de ello, aunque lo hubiera podido hacer. Pero Elías estaba, me tienes, en una revolución de emociones, de momentos en su vida. Dios no podía actuar, lo iba a confundir más. Cuando tu vida y mi vida está en un revolú, me tienes, lo primero que Dios hace es llegar a un lugar donde te pueda calmar y tratar contigo, me tienes, de una manera excelente. Hay gente hoy que está caminando confundidos porque dicen, es que Dios me dijo, y están en medio de una tormenta y están sabiendo ni qué hacer. Eso no es de Dios. Dios no trabaja así. No, Dios no es un Dios cruel, ¿me tienes? No es un Dios que dice, mira, ahora te voy a tratar así porque para que se te quite. No. Dios es un Dios que cuando ha apartado tu vida con propósito, Él va a tener el mayor cuidado de cuidar tu corazón, de cuidar tu alma. Dios no trabaja así. Pero hay mucha gente que camina de esa manera. Ahora yo veo a Elías entrando a la cueva, ve todos esos momentos sorprendentes de lo que Dios tiene en poder. De repente viene un viento suave y Elías sale de la cueva y se para al frente, y Dios le vuelve a preguntar, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Se lo vuelve a preguntar, ¿sí? ¿Y qué hace Elías? Vuelve a decir las mismas palabras. Es que yo te amo, el pueblo te abandonó, soy el único. Pero me gusta cómo es que Dios trata. Ya después que le bajó el momento a Elías, ya que después que pasó todo lo que pasó en un momento suave, Dios empieza a tratar con Elías, ¿sí? No pretendas escuchar a Dios cuando tu vida está. Busca un lugar tranquilo. Busca un lugar a solas. Busca un lugar donde nadie te pueda interrumpir. Y ahí estoy seguro que Dios tomará un lugar para hablar con nosotros. Pero nadie, me tienes, que viene, hermano, y todo el que, por eso es que muchos buscan en sus emociones el mover del Espíritu Santo. Por eso es que creen que en el grito, en el saltar, en dar vueltas 3 veces en el aire, ahí está la unción. No, iglesia. La verdadera voz no se escucha cuando hay mucho ruido. La verdadera voz se escucha cuando tú te apartas a solas y le das permiso a Dios a hablar contigo. Esos son los mejores lugares que tú y yo podemos escoger. Cuando todo hay bulla, cuando todos hacen bulla, todo es bueno, porque todos somos parte de eso. Pero nadie está poniendo atención a lo que Dios está diciendo. Diferente, cuando tú te apartas y tratas de escuchar a Dios a solas. Por eso es muy importante diferenciar, en los momentos de nuestra vida. ¿Cuáles son esas campañas milagrosas? La gente está toda, llena de momentos en su vida y quiere, que el predicador venga, en el nombre de Jesús, y le empiezan a gritar y la gente se llene más de emoción porque están en el revolú de su vida y empiezan a subir más todavía, el nivel de sus emociones. Pero cuando todo se baja y el polvo se asienta, vuelves a ser la misma persona que has sido siempre. Ahora, usted dirá, pastor, entonces todo eso no es bueno. Claro que es bueno, pero no cuando yo estoy buscando una respuesta de Dios. No cuando yo estoy buscando, que Dios trate conmigo. Porque el trato de Dios se busca a solas. El trato de Dios es 1 a 1. El trato de Dios es cuando yo escojo un lugar, calmado, y busco a Dios para que Dios hable a mi vida. Eso es diferente. Pero si vamos a hacer una fiesta de alabanza, pues saltemos todos, gritemos todos de júbilo, la alegría, ¿por qué no? Pero no me ministres cuando mi vida está toda llena en medio de la bulla. Enséñame más bien que hay un lugar secreto donde yo puedo correr y hablar con el Padre.
Eso cambia nuestra vida. Eso cambia. Por eso usted va a ver muchas personas en el evangelio, en el caminar, que realmente nunca han tenido esa experiencia porque no han encontrado un lugar secreto. Busquemos el lugar secreto con Dios. Dios le dice: ¿qué haces aquí? Pero me encanta la respuesta y voy terminando. Le dice Dios: ¿sabes? Ve y unges a este hombre como rey, unges a esta persona y llega al punto donde unge a personas. Pero también durante ese grupo de personas está un hombre que se llama Eliseo. Y ahí es donde empieza. Ahora, note esto lo que voy a decir. Elías, para poder llegar allá, tenía que ser confrontado por Dios. ¿Sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Elías? Ya deja tus cosas de que si estás solo, de que nadie te entiende, nadie está conmigo, nadie me apoya. Ya, deja eso. Ahora necesitas llegar allá porque hay un hombre que va a seguir tu camino. ¿Sí? Dios preparó la vida de Elías, pero ¿sabe que en la palabra hay una escritura, ahí en mismo esos versículos, la palabra cuando Dios le dice a Elías: ok, Elías, salte de esta cueva y regrésate por el mismo camino donde venías. Mire que ¿cómo se dice la palabra? ¿Qué contraste o qué palabra podemos ahorita aquí? A ver si se me viene. Cuando Dios le dice a Elías: regrésate por el mismo camino donde veniste, es un reto. Es un reto porque lo hace regresar de donde él venía decepcionado, cansado, solo, triste, etcétera, etcétera, etcétera. Por el mismo camino que él andaba así todo cabizbajo, es el mismo camino que Dios le hace regresar para que se dé cuenta Elías que Dios estuvo con él cuando iba y que ahora está con él cuando regresa. ¿Sí? Ahora pregunto: ¿y por qué por el mismo camino? ¿Por qué no lo mandó por otro camino? ¿Por qué por regresarte por el mismo camino? Mira el trato de Dios, lo que está haciendo Dios con nosotros. Muchas veces Dios permite que nosotros vayamos así y que Dios trate con nosotros, y que en el camino que nosotros vamos a tomar va a ser el camino correcto para el lugar donde tenemos que llegar, donde Dios ya puso un destino para nosotros. Elías ahí terminaría su ministerio. Ahí, después de ungir a Eliseo y caminar con Eliseo, su ministerio estaba por acabar. ¿Sí? Ahora no se asuste que va a decir: Señor, a lo mejor ya se va a acabar. No. Lo que estoy tratando de hacer es que hay un camino que te va a enseñar que cuando ibas solo, Dios estaba contigo, y cuando regreses, Dios sigue estando contigo. En diferente trato, pero Dios ha estado ahí. Cuando estás triste, Dios va ahí. Cuando vienes contento, Dios está ahí. Cuando te sientes cansado, Dios está ahí. Cuando regresas fortalecido, Dios está ahí. No ha sido falta la presencia de Dios sobre nosotros, porque Dios te ha prometido ser un Dios cercano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No es un Dios que dijo: ¿sabe qué? Yo te espero aquí, cuando vengas de regreso te fortalezco. No, Dios iba con Elías. Dios va contigo, Dios va conmigo. Ahora en adelante, cuando tú escuches: me siento como que las emociones me quieren agarrar, sacúdete, cuídate de no tomar decisiones que te pueden llevar a un trabajo extra en el cual Dios no te metió. Por eso mi esposa decía la otra vez que predicaba: ¿quién metió a Elías ahí? Nadie, él solo se metió. Dios no lo mandó ahí, exacto, pero él llegó ahí y Dios empezó a tratar. Hay etapas donde tú y yo hemos llegado que Dios no nos mandó ahí, pero ahí Dios todavía en su misericordia va a trabajar con nosotros. ¿Se da cuenta cómo es el amor de Dios? Que Dios, entonces tenemos que tener, si Elías lo experimentó, si después de Elías dijo: hoy ya la agarré, ya entendí, Dios ha estado conmigo siempre. Y más adelante le dice: ¿sabes? Ve allá, porque hay todavía en Jerusalén 7,000 personas que no han doblegado rodillas. No te lo quería decir antes porque
porque a lo mejor eso te iba a animar y no te ibas a dejar tratar. Mira lo que hace Dios. Dios le da la noticia hasta después. No se la da antes ni a medio camino. No se la da cuando le dice: ¿qué haces aquí? No, es que te dejaron, Dios. No, Dios. Le hubiera podido decir en la cueva: mira, Elías, no estás solo, hay 7,000 personas todavía que he guardado y no han besado, ¿me entiendes?, la estatua de Baal. Se lo hubiera podido decir, pero ¿por qué no se lo dijo? Porque las emociones estaban siendo movidas. Y un toque de emoción en tus momentos te puede elevar, pero así te vuelve a bajar. Son como estas espumas de la soda, ¿no? Y luego bajan. Por eso muchos se ven así y vuelven a bajar. Y están así, Señor, y el Señor dice, y te subes. Y luego cuando se pasa el tiempo, el día lunes, martes, la espuma se bajó. Y vuelves a ser la misma persona de siempre. Por eso es que tenemos que estar bien seguros, iglesia, que el trato de Dios es a solas. A solas. Tu primera experiencia con Cristo tiene que ser a solas. No esperes que medio mundo te venga a profetizar si tú no has tenido momentos a solas con Dios. No permitas que alguien venga y te ponga la mano y dice: Dios dice así. Hey, si tú mismo sabes que no has estado a solas con Dios, tu mejor momento de la mejor profecía que puedes obtener es tener un momento a solas con el profeta de profetas, que es Cristo Jesús. Necesitas un profeta, ahí está Cristo. El problema es ahora queremos escuchar a otros para creerle a Dios, cuando no le has creído en la intimidad. ¿Ve cómo cambia? Por eso vemos muchos, me voy a poner yo para que usted no se sienta mal, habemos muchas Coca-Colas en la iglesia. Esas Coca-Colas que suben y bajan, suben y bajan. Y nunca somos fortalecidos, nunca somos avivados, nunca somos puestos, ¿me tienes?, bajo nuestra fe una certeza, porque somos Coca-Colas en la iglesia. Sube la espuma, baja la espuma. Sube la espuma, baja la espuma. Y así se la llevan año tras año, año tras año. Cuando Dios dice: hey, te estoy esperando, porque quiero cambiar tus emociones, porque quiero fortalecer tu corazón. Yo no usted sabía, pero la iglesia no se puede mover bajo emociones. La iglesia se mueve bajo certezas, convicciones. La iglesia no se mueve bajo emociones, porque imagínese dónde estaríamos. Dijo el salmista: ¿dónde vamos a parar? ¿Entiende? Mas sin embargo, Dios está llamando nuestra atención. Dios dice: yo soy un Dios cercano y quiero estar ahí. Cuando estés tus emociones, yo quiero estar ahí. Cuando trates, me tienes ser dominado por tus emociones, Dios quiere estar ahí. Pues hoy quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Ave Vida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López.